introducción. Gracias. Bueno, voy a presentarlos. La reunión de hoy se invitó a las personas que, en mi criterio y el de la UIS, que fueron inicialmente unos actores importantes para cuando se creó la Universidad Industrial de Santander. Mauricio Olaya, aquí presente, es el comunicador social y periodista a cargo del libro Manos al Campo, que es el libro que la UIS este año, como todos los años mientras ha estado el rector Hernán Porras, genera un libro que le permite a la comunidad de Santander ser reconocida, y en este momento la pretensión es que se reconozca al sector agropecuario y rural de Santander. Como nosotros en el IPRED hemos sido actor importante desde su creación del año 84, también el señor rector quiso, a través de este libro, comenzar a reconocer cómo la UIS ha participado en esos desarrollos rurales en Santander. Entre esos puntos está fundamentalmente la creación de las sedes. Y en esa creación de las sedes es importante mirar cómo la estrategia de la universidad en la regionalización fue creándose en cada una de las sedes que actualmente tiene. Y en ese orden de ideas, la invitación es para tener un diálogo, una charla muy anecdótica sobre cómo fue esa creación en el Socorro. Los voy a presentar, aunque es importante que nosotros en este momento que interactuemos para poder tener un diálogo más fluido. Profesor Luis Eduardo Mesa, él fue el primer coordinador que tuvo, director que tuvo la Universidad Industrial de Santander en su creación. Estuvo antes y después de la creación. El doctor Pedro Manuel Pérez fue un actor importante y estuvo dentro de la junta directiva de lo primero que se inició, que fue la corporación UIS Socorro. Lo mismo que el profesor José Rangel estuvo presente cuando fue concejal y apoyó a la alcaldesa de entonces para crear, a partir de acuerdo del consejo, todo el desarrollo que se vino haciendo en la UIS sede Socorro. Y allí tenemos nuestro coordinador del libro, que es el comunicador y periodista Mauricio Olaya, quien es el que va a orientarnos nuestra charla. Mauricio, yo no sé si quiere presentarse y después le damos la palabra a los invitados. No, pues para mí, profesor, muchas gracias. Es un verdadero honor estar aquí en esta reunión con tan valiosos personas y con tan valiosa información de primera mano, porque yo estoy seguro de que la historia tiene que escribirse es con los actores que la hacen y no dejar para que posteriormente se organice de acuerdo a miradas ajenas a quienes realmente no participaron en los acontecimientos. Como bien lo ha dicho el profesor Iván Darío, esto es un proyecto que nace de una idea del señor rector, en la cual dice es necesario en estos momentos perdóname. Es necesario en estos momentos que hagamos una introspección sobre para qué sirve la UIS, de qué manera la UIS, con toda esa capacidad de conocimiento, de información, de academia, tiene relación con las regiones. ¿Qué papel estamos haciendo nosotros cuando estamos educando a un grupo de profesionales para entregárselos a la región? Y esa región, ¿cómo se está beneficiando de la UIS? A partir de ese momento nacen unos proyectos que te quiso llevar a través de una serie de libros en los que hemos venido trabajando ya con sería el sexto libro que sería en relación a esa mirada, a esa proyección de mostrar la UIS desde las regiones o para las regiones. El primer ejercicio lo hicimos con un libro que se llamó Colores al Vuelo, que se hizo a partir de un trabajo concatenado con la Escuela de Biología y que tenía por objeto básicamente mostrar uno de los grandes potenciales que tiene Santander, como es el tema del recurso avifaunístico, o sea, es decir, las aves que hacen parte de nuestro
nuestro entorno natural. Entonces se hizo un recorrido por cada una, teniendo eso sí como sede central las sedes. Esas sedes, a partir de esas sedes era donde se desarrollaba la búsqueda de estas especies para desarrollarlas y mostrarlas en el libro. Entonces ese fue el primer ejercicio que se hizo, Colores al vuelo, un libro que fue muy elogiado y muy llamativo y pues con todas las dificultades fue el primer libro que se sacó adelante de este proceso. Después se hizo un ejercicio con la Escuela del Socorro, con el programa de hotelería y turismo. Este ejercicio quería buscar de qué manera podíamos identificar un factor que de pronto pasaba desapercibido, pero tenía mucho que ver con la región y era el tema de las comidas. Entonces se hizo Santander Geografía de Sabores, que fue un recorrido por los 87 municipios del departamento, buscando esos tesoros que hacían parte digamos, del saber de nuestras abuelas, de nuestras campesinas, y en la cual se mostraba, más que mostrar recetas, era mostrar historias alrededor del fogón, historias alrededor de la cocina, historias alrededor de lo que comíamos los santanderianos, historias alrededor de aquellos platos que ya se nos olvidaron y que hoy en día, pues, en algún momento hicieron parte de lo que fue la formación de nuestra recambio cultural y social. Posteriormente se hizo Agabaco y Medio, que puede recuperar un poco la historia de los caminos y los caminos vistos como los caminos indígenas, los caminos coloniales, los caminos del comercio, los caminos del hierro, que es decir, el tren, los caminos del agua, que fue todo el movimiento de la dinámica fluvial, y hoy en día mostrar los caminos desde la perspectiva del turismo. Entonces, este fue un proyecto que vinculó a la Escuela de Historia, la Escuela de Economía y la Escuela de Ingeniería Civil de la UIS, con unos levantamientos a través de sistemas de geoinformación para tener levantados cada uno de esos trayectos que hicieron para el recorrido y el desarrollo del libro. Vino posteriormente un libro que se llamó El reloj de la tierra, cuyo objetivo era mostrar el paisaje de Santander visto por los geólogos de la UIS. Entonces ahí se explicaba qué historia había detrás del páramo de Santurbán, qué historia había detrás del cañón de Chicamocha. Esa no es una historia reciente, sino de un reloj de la tierra, un reloj de mucho tiempo, de muchos siglos, de siglos. Entonces se contaba esa historia de cómo se formaron estos que hoy en día son los paisajes que identifican el territorio santanderiano. El año pasado hicimos el libro Bucaramanga, 400 años, que se hizo en dos entregas, o este año se hizo en dos entregas. Una primera que estuvo bajo mi coordinación y que tenía que ver con la Bucaramanga de los 400 años, es decir, la Bucaramanga de hoy. Cómo se estaba viviendo en la perspectiva de mostrar esa Bucaramanga en la celebración de los 400 años, cómo estaba Bucaramanga, cómo era su división, cómo era su política, su cultura, sus instancias, digamos, del orden económico, de todo lo demás que tiene que ver con mirar una radiografía de la Bucaramanga de hoy. Y por parte de Armando Martínez Garnica, el célebre historiador santanderiano, se desarrolló el segundo tomo, que era la Bucaramanga 400 años, es decir, muy apegado a la parte de la historia, de la historiografía de cómo nació Bucaramanga, cómo se formó en Villa, cómo se formó cómo fue en algún momento capital del Estado soberano, igual que lo fue Socorro, y toda esa instancia histórica que la desarrolla de una manera muy amena y muy agradable el doctor Armando Martínez. Y este año veníamos de estarlo, este libro nació hace 2 años con la idea del rector, precisamente muy a partir de la instancia que se vivió de la pandemia. Él dijo, cuando termine pandemia tenemos que hacer un libro donde le rindamos homenaje a nuestros campesinos. Tiene que ser un libro donde mostremos que a pesar de todas las circunstancias que vivió, si no hubieran estado los campesinos, lo que hubiera pasado en las ciudades hubiera sido una instancia de hambre y de locura absoluta, porque ¿cómo comíamos si no
si estamos dependiendo de lo que nos cultivaran ellos, estas personas que para quienes la pandemia no existió, porque les tocó mantener el día a día, haciendo sus cultivos y brindándonos el comer de todos los días. Entonces, ahí nace este proyecto y pues, obviamente, tenía que estar ligado a una dinámica, a una instancia interna de la universidad y obviamente, y es mejor que el IPRED, que tiene 6 programas, todos relacionados. Entre los tantos programas que tiene 6, están relacionados con el campo de Santander. Entonces, el profesor Iván fue designado como coordinador de apoyo para el proyecto y en eso estamos. Este va a ser un libro que tiene 7 grandes capítulos. En un primer capítulo estamos recopilando como una especie, como una piñeta del campo santanderiano, cosas que hacen parte de ese vivir ancestral de nuestro mayor, de nuestras gentes campesinas. Entonces ahí están cosas como temas que a veces son superfluos, pero que hacen parte, están muy arraigados dentro de la cultura del santanderiano, como la pinta dominguera, como los juegos, como el tema de la religiosidad, como el tema de vestuario, el tema de ¿cómo se hablaba? Este tema de la lluvia, de creo que lo explicó Gerardo. Las cabañuelas. Las cabañuelas, el almanaque Bristol y otros temas relacionados con la vida cotidiana campesina. Entonces, esa es la parte que hace parte del primer capítulo. En un segundo capítulo, con el apoyo fundamental de la Escuela de Trabajo Social, se le rinde un breve, pequeño, pero muy importante homenaje a la socorrana Virginia Gutiérrez de Pineda, quien fue la primera persona que desarrolló y analizó el proyecto de la familia, el territorio de las regiones, a partir de un libro que una investigación que ella trabajó como socióloga y como trabajadora social. Y ese libro, ese proyecto y eso lo hicimos nosotros en los viajes que hemos hecho con Iván Darío, que nos ha permitido recorrer buena parte del departamento, y vemos cómo definitivamente la mujer sigue siendo el eje alrededor del cual gira el desarrollo de prácticamente de toda la economía, de la vida cotidiana, de todo lo que es la importancia y el valor del campesino en Santander. Obviamente separando de esa instancia, porque estamos hablando del campesino de la montaña, lo que está sucediendo también en el otro sector, en el otro Santander, que es el Santander del Río, donde la relación de la familia, la mujer y todos esos temas están bastante distantes de cómo se vive en la cultura de la montaña. Allá es otro paseo diferente, pero también lo van a trabajar las profesoras que están a cargo de ese capítulo. En un tercer capítulo que lleva el título del libro, Manos a Campo, entonces hacemos como un recorrido muy veloz, pero a su vez bastante visual, bastante apoyado en imágenes y en los contextos del proceso de entrevistas, para contar lo que son los cultivos que prácticamente han marcado un hito, una historia, un desarrollo dentro de lo que ha sido la parte agropecuaria de Santander. Entonces son los cultivos tradicionales, incluso aquellos cultivos que ya dejan de tener vida prácticamente, como el caso del tabaco, pero ahí se desarrolla toda esa historia de estos cultivos que hacen parte de nuestro saber de tiempos, que hacen parte de la tierra de Santander, y ese es el capítulo de Manos al Campo. El siguiente capítulo tiene que ver todo con el IPREC, y es básicamente de qué manera la universidad se vinculó al campo a través de los proyectos que les dije, los 6 programas que tiene relacionados con el sector agropecuario. Es un poquito contar la historia del IPREC, contar para qué nació el IPREC, por qué nació el IPREC, de qué sustancia, qué sustantivo se le puede agregar a la relación campo y la institución a través de esta entidad.
y básicamente mostrar una serie de experiencias de muchachos y chicas que pasaron por estos programas y que realmente cambiaron su película con relación al campo a través de unas experiencias positivas que lo dejan a uno absolutamente maravillado de ver que realmente valió la pena hacer este ejercicio. Cosas de como voy a contar dos casitos así rápidos para que tengamos como nos sirva de marco. Una chica que pasó de ser vendedora de chance en Sabana de Torres a que hoy en día prácticamente sumando, me imagino yo que todos los recursos que tenemos nosotros juntos aquí reunidos no nos alcanza para igualarle la plata que tiene esta niña que nació como una vendedora de chance y se formó en el IPRED y a través del IPRED se metió en un proyecto que hoy en día marca una pauta importantísima en el desarrollo del cultivo de la palma en Sabana de Torres. Y hoy es una líder importante, una líder empresarial del sector y todo nació de un proyecto de grado que presentó ante el IPRED. Casos como una persona, un muchacho de Socorro que de familia ancestral relacionada con el tema del café, pasa por el IPRED, conoce que al café hay que revisar la relación territorio y semilla y producto, convence a su padre campesino de toda la vida de que hay que hacer cambios, hay que transformar el producto, hay que revolucionar un poquito el concepto de cómo se cultiva y toda la parte tradicional del café. Logra convencer a su papá, introduce toda la parte de las mejoras y del proceso, y hoy en día es un gran exportador de cafés especiales del Socorro hacia el exterior. Eso para solamente nombrar dos casos de lo que ha sido el IPRED. Ya luego vienen un capítulo relacionado con un tema que es pequeños ejercicios que se están haciendo en el campo, pero que realmente van a determinar un posible o un seguro futuro para un gran sector de la comunidad campesina. Entonces hablamos de gente con proyectos que no se pueden valorar mucho en el factor plata, pero sí en el factor futuro. Entonces hablamos de una asociación campesina que vive especialmente de cultivar y vender orquídeas. El tema de la miel, que cada día va cogiendo más fuerza en la región. El tema de casos como el de la mora en Bolívar, donde gracias a un muchacho que se formó en la UIS, se logró introducirle procesos de mejoramiento cualitativo y de vigilancia, control y comercialización del producto. Y hoy en día los campesinos cultivadores de mora que están adscritos al proyecto les ha ido supremamente bien en esa dinámica. Son varios ejemplos de lo que se da en esa pequeña siembra de futuro a través de productos de campo que no son el caso del cannabis, de la marihuana, que pasó de ser una cuestión perseguida por el tema de como recurso de droga a convertirse hoy en una fórmula para proyectar salud y bienestar a muchos sectores de la población. Y en la parte final tenemos ya lo que es el gran desarrollo de agropecuaria en Santander a partir del ganado, donde Socorro vuelve a tener un capital importante, como es en la primera región del país donde se extrae Brahma y donde desde Socorro prácticamente se amplía y se mejora esta raza y se llega a cubrir todo el país, siendo el Brahma una de las razas que mayor fortaleza y mayor dinámica tiene dentro de la ganadería en Colombia. O casos como el chino santanderiano, que a pesar de que sigue siendo una raza muy pequeña en cuanto a número de especies que se tienen, de número de animales que se tienen, sigue siendo importante porque es la primera raza que prácticamente es hecha con la marca Santander, Santander. Esto en cuanto al ganado, pero también tenemos la palma, tenemos el sector avícola, que es un sector que dinamiza una economía poderosísima a nivel del departamento. Tenemos casi estamos subiendo el 25% de la demanda del pollo y el 22% de la demanda del huevo
todo Colombia, en una sola región que se llama Santander. Y es un proyecto que apenas lleva, por mucho que le lleve, ese proceso lleva 40 años. Y es una historia muy bonita de esta dinámica. Y así cosas de este orden. Ya finalmente, en lo que tiene que ver con la reunión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Ya. Y se nos dio una interrupción, pero ya. Bueno, siga, Mauricio. Bueno, ya cerrando para contarles, pues, agradecerles la presencia de ustedes acá y decirles, pues, que sí, realmente lo que nosotros queremos no es contar, este no es un libro para narrar la historia de una institución, ni mucho menos, ni narrar la historia del IPRED, ni narrar la historia de las sedes, sino básicamente para ilustrar a través de una literatura que sea fácil de acceder a ella, que tenga mucha movilidad. Todo ese detrás de cámaras o detrás del telón, antes de que se corriera el telón y dijera estamos inaugurando la sede de Socorro, pasaron muchas cosas. Y, por ejemplo, yo me enteré por Iván Darío de que el caso de Socorro tuvo muchísima oposición en el nacimiento o la llegada de la UIS a Socorro. Entonces, esta historia es muy interesante porque si nos devolvemos a 1992, cuando se crea la sede, en 1993, y miramos y revisamos todo ese tema de la negativa de la gente a que se abriera la universidad aquí en la UIS, y miramos hoy en día qué está traduciendo la UIS en Socorro y en la región, pues uno dice, valió la pena haber luchado para sembrar esa semilla. Entonces, por eso es que los hemos convocado a que ustedes nos cuenten ese detrás de cámaras del nacimiento en este caso, del IPRED de Socorro, como lo haremos también con el IPRED de Málaga, como lo haremos con Barbosa y como lo haremos con Jaime. Entonces, en este momento sigo siendo solamente un notario que escucha. Mauricio, ¿me permite entonces que uno por uno de nuestros invitados se presente y nos diga cómo fue su actividad antes de? Profesor Luis Eduardo Mesa. Bueno, muy buenas tardes, Iván, y buenas tardes, Mauricio, un gusto mío también. Bueno, unos antecedentes, me parece, en el año 1984, el señor presidente Belisario Betancur promovió básicamente la educación a distancia en Colombia, y también la UIS apoyó este proyecto, y aquí prácticamente se inició esta salida de la Universidad Central de Bucaramanga. Los laboratorios que salieron en general bien. La última que miré. Se salió de la Universidad de Bucaramanga y pasó a la región. Hubo en ese momento varias sedes que trabajaban la educación a distancia. Aquí en esta parte, la sede fue en San Gil, no fue en el Socorro. Y de todas maneras, personas de toda la provincia de Guarentina y de la provincia comunera asistían a este nuevo método de estudio a distancia. Eso, como digo, fue en 1984, y de ahí en adelante se siguió la protesta. Ya en 1992, el doctor Jorge Gómez Duarte resolvió pues mirar que existía un acuerdo de la Asamblea del Departamento que hablaba de la regionalización y hablaba de la posibilidad de hacer unas sedes
en diversos pueblos de Santander. Entonces, él desempolvó el acuerdo, lo presentó, pues, lógicamente a las autoridades, me imagino al Consejo Superior, al Consejo Académico, y pronto entonces surgió la idea, por lo menos, de hacer una tentativa a ver qué sucedía. Y en una charla que tuvimos con el doctor Jorge Gómez en el año de 1992, yo por parte mía, quería que me consiguiera el año sabático, porque ya tenía derecho a utilizarlo. Entonces, él me dijo, bueno, Luis Eduardo, ¿y usted qué piensa hacer? Entonces yo le dije, pues, hacer una posibilidad, descansar un poco y de pronto hacer una investigación. Yo no tenía realmente claro qué iba a hacer. Entonces él me sugirió, me dijo, ¿por qué no? Hay un proyecto a nivel nacional en donde quieren que la OIS participe desde el Ministerio de Interior con el doctor Serpa, que era el ministro del Interior, y quería que hubiera un proyecto de desarrollo de la Constitución Nacional de 1991. Entonces, me dijo, ¿usted no quiere participar en eso? De pronto va y conoce más la región y ya te aprovecha para mirar qué posibilidades hay de que la universidad pueda abrirse en algunas de las poblaciones de Santander. Y fue así como prácticamente vi yo la oportunidad de hacer las dos cosas a la vez, servir al país en el desarrollo de la Constitución Política del 91 y a la vez pues servir a la universidad con este proyecto que el doctor Jorge Gómez tenía en mente. Así que pertenecí yo a la no escuela, sino al instituto de educación a distancia en ese momento, y entonces pasé a ser parte del equipo de planeación de la Universidad Industrial de Santander. Allí con el doctor Antonio Pulido estuvimos planeando la posibilidad de esto, de las sedes que decía el doctor Jorge Gómez. Y creo yo, ahí en esa oficina de planeación se integró la posibilidad de salir entonces a las regiones. Fue así como al final del año 1992 había como un preproyecto de mirar qué pueblos podrían ser. Entonces se habló de Socorro, de San Gil, de Barbosa, de Málaga y lógicamente, Málaga, pues no había problema porque en ese momento la Universidad de Tunja, la pedagógica tenía una sede en Málaga, entonces, pero pertenecía a la provincia que llaman allá Norte y Gutiérrez. Entonces tenía sus problemas porque por la distancia y otra serie de cosas que no funcionaban bien, comunicación. Entonces, prácticamente el gobernador de Boyacá en esa época, y fue fácilmente en aceptar ya como un hecho en que Málaga fuera una sede que tomaba en la UIS y que de hecho pues, pertenecía lógicamente por la posición geográfica pues, a nuestro departamento.
En ese año 92, hacia el final, entonces yo estuve por aquí ya visitando otras regiones y viendo qué posibilidades habría. Yo hice contacto con San Gil, con Barbosa y con el subpueblo. Y efectivamente, pues, de los 3 municipios, el que mostró pues, gran entusiasmo fue el municipio de Socorro. Ya además, ahora el doctor Manuel Pérez irá a comentar también los vínculos que existían entre el doctor Jorge Gómez y aquí el municipio de Socorro. Entonces, pues prácticamente la inclinación fue hacia el Socorro. En concreto, San Gil no respondió con lo que se quería. Posiblemente ya el alcalde de San Gil ya estaba como comprometido con una sede que más tarde puede ser la Universidad de San Gil. Había conversaciones, compromisos, entonces prácticamente ellos no respondieron hacia la UIS en ese aspecto. En cambio, la señora alcaldesa Rosalba Polo de Gómez Forero resolvió que, claro, a ojo cerrado, aceptar la posibilidad de que se viniera la UIS para acá y abriera sus puertas. Tanto es que se puso, presentó un gran aporte de dinero y además sede que había cualquier cosa para darnos una sede. Eso sucedía al final del 92. En el año 93 se inició el programa del Ministerio del Interior acerca de la constitución que te hablé, y a la vez entonces hubo más participación en las regiones. Levanté un estudio aquí en el Socorro sobre esa posibilidad para presentar al Ministerio del Interior. Y también, lógicamente, había el sector de la educación, y que fue lo que simultáneamente se presentó también a la UIS para que aquí había muchas posibilidades de que se iniciara sede. Cuando yo en el año 1993 me acerqué al Socorro, encontré que la idea que se había planteado en el 92, el año anterior, eso estaba bastante avanzado, y entonces ya me encontré con casi una institución ya hecha y de la cual ya hablaba el doctor Pérez, y lógicamente José Carlos. Yo no sé si después hacer otra intervención más ya cuando yo empecé a ser el director de la corporación UIS, o seguimos. Espéreme, profesor Luis Eduardo, espere que le hago el ingreso a Sonia Patricia Tapias, que es nuestra comunicadora de esa época y hasta ahora impulsora también de estos procesos. Sonia, buenas tardes. Buenas tardes, qué rico saludarlos a todos, y me disculpan, venía de viaje, pero ya me estoy acomodando acá en la casa para poder estar conectada con ustedes. Es muy rico de verdad recordar esta historia, máxime cuando hoy acabo de recibir un premio en la ciudad de Bucaramanga por el archivo documental con un video sobre la historia de la Universidad Industrial de Santander en el Socorro. Entonces, pues, ¿qué específicamente les gustaría que les remontara de la época de los registros fílmicos que se hicieron en punto positivo? Sorita, estamos hasta ahora presentando cómo fue el profesor Luis Eduardo Mesa, cuál fue sus actividades y su gestión. Seguimos con el doctor Manolo y después con José, y por último contigo, que nos va a hacer seguramente un resumen desde punto positivo. Profesor José Manuel, Pedro Manuel. Una pregunta antes. Señor. Tengo unas cosas muy importantes que decir ya como director de la... Claro.
Entonces, después no lo haremos. Sí, señor, sí, señor. Vamos a dar esa opción. Además de que nos compartió unos documentos bien importantes, que ya se los compartí al periodista, profesor Luis Eduardo. Doctor Manolo. Iván, muchas gracias por esto que está haciendo y por estar siempre presente en las cosas buenas para nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y como lo dijo el señor periodista inicialmente, es mejor escribir sobre yo vi, yo oí y no me contaron. De tal manera que esta charla, sin ninguna modestia, tiene respetabilidad e importancia, porque aunque no están todos los que son, sí somos todos los que estamos. Hemos sido afortunados y porque así lo hicimos, porque tuvimos esa magnífica oportunidad, primero de creer en una cosa grande y diferente para nuestra ciudad, y segundo, tener la colaboración de tanta gente. Indudablemente, esto existe por la fuerza y el valor de la voluntad de un pueblo, de la ciudad del Socorro. Y segundo, porque en sus primeros instantes, siempre estuvo presente Jorge Gómez Duarte. Él fue tanto lo que dio que hasta a veces corrió riesgos por su bondad y por su generosidad y por su deseo de que la ciudad del Socorro tuviese una sede de la Universidad Industrial de Santander. Indudablemente que por fortuna primero habló el profesor Luis Eduardo Mesa, porque él como testigo de excepción y desde la génesis de la universidad tiene muchísimas experiencias y tiene mucha memoria para contarnos. En lo que respecta a mí, con mucho honor, me siento representante de las personas que de la ciudad del Socorro lideramos y encabezamos la evolución o la creación, la difusión de la idea. Toda la ciudad del Socorro se vinculó, toda la ciudad del Socorro se vinculó, pero hubo unas personas que estuvieron muy al frente de ellas, que fueron Alfonso Pimiento Rangel, Hernando González Pinilla, el presbítero Guillermo Suárez, Jorge Guevara, Campos Cárdenas y yo. Que recuerden, no es grato hacer enumeraciones porque son muy fáciles las comisiones, pero volviendo a los archivos fotográficos, ahí se puede ver. Pero lo más importante es que el Socorro demostró el poder que tiene el pueblo. El día que hubo una reunión en el Colegio Avelina Moreno, en donde participó toda la ciudad, toda la ciudadanía, ese día fue un momento muy emotivo, muy emocionante, muy determinante en la historia de nuestra sede. Y como repitiendo lo que dijiste yo en esa noche, cuando los socorranos queremos que el Socorro puede. Fue muy estimulante, fue muy gratificante que de las reuniones que hacíamos sin cita previa, solo por ahí las dos primeras en la Casa de la Cultura los jueves, llegaban todas las personas, todos los que estaban interesados iban, unos no dejaron de ir nunca y otros eran ocasionales. Hay una historia que me gusta comentar, porque dentro de los asistentes una persona de origen campesino y que residía en una de las veredas altas de la ciudad, siempre se sentaba un poquillo delante de mí y él asistía a todo, era admirable y de tener en cuenta sus conceptos. Terminaba la reunión y nunca más volvíamos a ver. Nunca supimos cómo se llamaba, quién era, pero solo sentimos la presencia de él y la representatividad del campesino que con su espontaneidad y franqueza manifiesta sus sentimientos. Esto fue una experiencia que tenemos como muy curiosa.
Indudablemente, las cosas se dieron. Se dieron porque como lo dije, los que estuvieron ahí, pues fueron muy conscientes de lo que correspondía. Reitero, Jorge Gómez Duarte, desde la universidad. Aquí y desde también de la universidad, el profesor Luis Eduardo Mesa Cuevas. Y como autoridad municipal, doña Luzarda Torres de Gómez Forero. Ella siempre respaldó esta idea y no es que sea grato traerlo en grato, pero sí son momentos para reflexionar. Recuerdo que cuando ella, afanada porque se hicieran las cosas en la primera sede, se tomó por un tiempo, en calidad de préstamo, la sede de una escuela, de la llamada Escuela del Convento, que está ubicada muy cerca de donde hoy es la sede de esta universidad. Y recordarlo no con dolor, sino simplemente como una enseñanza. A ella le hicieron una poblada, los padres de los niños de esa escuela, pues muy injusto, pero después muy satisfactorio, muy grato, que los hijos de esos señores que fueron a abuchear a la señora alcaldesa fueron egresados de esta universidad a la que sus padres apedrearon. Son enseñanzas, y no es que nosotros tengamos una orientación pueblerina, no, lo que pasa es que la historia es la historia y no se puede modificar. Y es mejor, como ya lo dije, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, es lo que podemos contar. En esta historia, que de manera muy ordenada, como es propio en él, el profesor Luis Eduardo Mesa nos ha contado, fue muy difícil porque hubo incertidumbres y hubo momentos no gratos en los cuales apenas normal, porque se le teme a lo desconocido. Y entonces no siempre las personas estuvieron con nosotros, no siempre, pero se demostró con hechos que lo que se podía hacer en el socorro era posible, además de ser bueno. ¿Qué implicó sociológica, además de la parte educadora, sociológicamente hablando, la importancia que tuvo la llegada de los estudiantes a la universidad, a la sede del socorro, la transculturización que tuvimos, las gentes que de otras partes venían, y detrás de este joven, de esta jovencita estudiante, venía su familia, venía su padre, venía su familia, y fue una transculturización muy grata. Indudablemente fue muy productivo, de manera tal que es mucho la tela que hay por cortar y muy grande la madeja por desenredar. Nos gustaría tener muchísimas oportunidades para contar tantas cosas, pero se trata ya, entendí lo que el señor editor o señor periodista quiere realizar, que dicho sea de paso, se han hecho en la UIS el año pasado y el antepasado unas producciones editoriales de gran valor, por el cual, pues, mi felicitación. Bueno, no terminaremos de hablar, porque fueron muchos años en los cuales, reitero, esto existe por el valor y el poder del pueblo socorrano y por el soporte, la orientación, la insistencia y la persistencia de Jorge Gómez Duarte. Cuando ya después de ello se tuvo, pues, ¿por qué Jorge Gómez Duarte estaba tan vinculado al socorro? Hay historias que son privadas, pero conozco y compartí con él muchas de esas razones por las cuales él estaba vinculado a nuestra ciudad y siempre nos apoyó. Además, otra vez, lo que se repite no aburre. Y la presencia del profesor Luis Eduardo Mesa, que con su paciencia y con su sapiencia, él a veces se disgusta, porque yo cada vez que tengo que presentarlo tengo que echar casi que la misma historia.
pues, se disgusta porque yo digo que monotemático. No, es que es la verdad. Si uno no cuenta las cosas como son, vendrá otro que equivocadamente o donde otros intereses lo va a contar. Y el profesor fue artífice fundamental para el ordenamiento de la institución como Universidad Industrial de Santander se desarrolle. Cuando se desee o ustedes deseen saber más, pues nos encontramos donde quiera. Muchas gracias. Bien. No. Mucho Manuel. No, gracias, Manuel. Seguimos con el profesor José del Carmen. Cuéntenos. Y posteriormente, de que hablemos con Sonia, comenzamos a hacer unas preguntas que creo que tanto Mauricio como yo se las vamos a trabajar para que podamos comenzar el diálogo. Dale, profesor José del Carmen. Muy amable, muchas gracias. Mi nombre es José del Carmen Rangel. Para el tema que nos ocupa, en el momento en que se trabajó todo este proyecto de traer la UIS, afortunadamente, digo yo hoy, era concejal del municipio de Socorro y la alcaldesa, muy diligente, ella también, la profesora, la señora Rosalba Porras de Gómez Moreno. Este proyecto fue muy importante para Socorro. Desde el momento en que nace la idea en Bucaramanga, esa idea de alguna manera llega aquí a Socorro y algunas personas que teníamos o que tenían mucha incidencia tomaron muy en firme ese apoyo a la iniciativa de traer una seccional de la UIS a Socorro. Y tengo que reiterar que persona muy importante fue Rosalba Porras de Gómez Moreno, alcaldesa. Por supuesto, Luis Eduardo, que fue nombrado por la UIS, tengo entendido, para estas gestiones de organizar el proyecto aquí en el Socorro. Por supuesto, en la Casa de la Cultura hubo un año de reuniones todos los jueves a las 6:30 de la tarde, reunión ProUIS, del comité ProUIS. De esas reuniones debe haber algún libro de actas, unas 40 actas, me dice el doctor Pedro Manuel, que desarrollamos allí ideas, que hubo una participación decidida de muchas personas, porque no fue fácil, indudablemente, traer la UIS aquí, porque había muchas cosas que superar. La secretaria de la alcaldía. La secretaria de ese comité pro UIS trabajaba en la alcaldía. Nancy. Ella fue la secretaria de ese comité. Bueno, yo, al tener conocimiento de esta reunión, reuní una serie de documentos de archivo personal de mi casa que tenían relación con este tema y que me gustaría presentarlos formalmente y que son documentos oficiales que se hicieron. Este primer documento dice: Municipio de Socorro, Secretaría de Planeación Municipal, Banco de Proyectos. Este documento lo escribí yo como concejal. El proyecto dice Educación Superior, Corporación Universidad Industrial de Santander, UIS Socorro. Entidad mixta corporativa con participación estatal y privada. ¿Qué quiere decir esto? Que inicialmente se creó una corporación de carácter privado para la responsabilidad administrativa y económica. La responsabilidad académica siempre fue de la Universidad Industrial de Santander. Ese comité ProUIS, ahora voy más adelante a presentar algunos documentos que soportan esa idea. Entonces, este documento, con todo respeto lo digo y lo cedo a la universidad y a quien quiera,
es para mí el primer documento formal de la UIS en el Socorro, que fue el proyecto de creación de la UIS presentado por José del Carmen Rangel como concejal, muy largo para leerlo, la identificación, la localización, descripción, etc. Es un documento que contiene toda esa iniciativa y que fue presentado, y aquí está el sello del Banco de Proyectos, el 3 de febrero de 1993. Con este documento, que ya sí había sido aprobado y entregado al Banco de Proyectos, el municipio se comprometió formalmente, el consejo, la alcaldía, etcétera, con muchas cosas de carácter económico y de apoyo y demás. En mi mano el proyecto de acuerdo 45 de 1993, que tiene como razón, por medio de la cual se conceden autorizaciones al alcalde para celebrar un contrato de comodato con la Universidad Industrial de Santander y comprar un lote. Había que entregar una sede, que era la idea inicial para que empezara a funcionar, y posteriormente se compraría un lote, que fue la idea inicial. Esa sede fue precisamente, acta, dice la Universidad Industrial de Santander, que la Universidad Industrial de Santander ha ofrecido su capacidad académica para satisfacer los programas de pregrado y posgrado en las disciplinas que los estudios de factibilidad reflejen en la siguiente. En el artículo F dice que hechos los estudios y análisis respectivos, se encontró que el inmueble más adecuado es la denominada concentración escolar El Convento, de propiedad del municipio, ubicada en la calle 14 con carrera 4. Esta fue precisamente la primera sede que tuvo la UIS aquí en el Socorro. Hoy sigue siendo allá, en este momento, las concentraciones escolar El Convento, pero en su momento ella se desplazó a donde había funcionado la UIS, en el centro del Socorro, y se dio el espacio físico para organizar la sede de la UIS en el Socorro. Tengo otro documento que dice Acuerdo Municipal número 46 del 93, por medio del cual se dan algunas autorizaciones. En su artículo primero dice: autorízase al alcalde municipal para realizar un convenio de interadministrativo con la Universidad Industrial de Santander sobre adecuación y remodelación de la planta física de la escuela El Convento. El municipio, recuerdo que en el Consejo de Tratamiento hizo los trámites respectivos, se asignaron unas partidas para adecuar esa escuela para que sirviera de sede de la UIS. Está debidamente firmado, todo legalizado. Es otro documento que tengo la facilidad de presentar y dejar a disposición. Aquí tengo un resumen. Dice proyectos urbanos financiados. Este es un documento hecho por el Banco de Proyectos Municipales de ese momento, 1993-1994. En este documento aparece entonces como proyectos nuevos en el número 1 la Corporación Universidad Industrial de Santander, que se le asignaba en ese momento, dice aquí, 20 millones de pesos. Estos documentos, pues, como digo, pues quedan a disposición. Está este documento debidamente firmado por Héctor Evelio Grisales, era el director del Banco de Proyectos Municipales en ese momento. Igualmente presento este documento: Departamento de Santander, Municipio del Socorro, Grandeza de Progreso y Desarrollo, Rosalba Porras de Gómez Forero, alcaldesa 92-94. Este es el documento que la señora Rosalba, a final de su administración, presentó y dejó como constancia
de su trabajo, y en ella encontramos específicamente, aquí en la página 16, habla lo que se trabajó a nivel de la responsabilidad del municipio de Socorro con la UIS. Muy rápidamente dice Universidad Industrial de Santander. El municipio ofreció la planta física y un aporte inicial de 25 millones de pesos que contribuirían a afrontar los costos de implementación inicial en lo que se refiere a muebles, enseres, elementos de oficina, ayudas educativas y demás, etcétera, etcétera. Habla aquí de los programas que se ofrecían. Encuentra aquí al final una foto donde está la sede de la universidad. Entonces, esto para hacerle también honor a nuestra alcaldesa Rosalba Porras de Gómez Moreno. Muy rápidamente, yo debo informar que aquí se hizo un comité, una corporación, Universidad Industrial de Santander Socorro. Esa corporación tenía, como dijimos ya, un carácter privado, pero se responsabilizaba de la parte administrativa y económica, mientras que la parte académica fue siempre de responsabilidad de la UIS. Se expedían documentos como este a quienes aportaban un dinero. Este documento dice Corporación Universidad de Santander a Diana Patricia Rangel le acredita como corporado simpatizante. Hay un sello de la UIS que tiene un número, etcétera, Socorro 1993. Había que aportar el equivalente a un salario mínimo para apoyo a ese comité. Muchos socorranos, como lo dijo el doctor Pedro Manuel en ese momento, apoyaron decididamente y fue extraordinariamente importante. Acá hay otro que está el mismo contenido, pero está a nombre mío. Ya voy finalizando mi participación inicial, si así lo considero. La UIS emitió, este es el primer fascículo que se ofreció a la comunidad de Socorro para ofrecer en los programas que la UIS, la promoción de los programas que la UIS quería ofrecer en el Socorro. Dice UIS, Corporación Industrial de Santander Socorro, Programa de Regionalidad de la UIS, Oficina de Información, Alcaldía Municipal. Fue la alcaldía, la oficina donde inicialmente se atendía todo lo pertinente a la Secretaría de la Universidad. Perdón, profesor, ¿qué programas habían en ese momento? Programas. ¿Qué programas se ofrecían? Sí, señor. A ver. Giovanni, ¿es posible que nos regale una fotocopia de lo que el profesor José del Carmen? Con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias. Y nos lo devuelve PDF, por favor. Gracias, Giovanni. Es muy amable. A ver, ¿qué programas se ofrecían? Aquí en la cartilla de Rosalba está más especificado ese tema. Aquí se estaba ofreciendo en ese momento programas. Nivel de introductorio a las ingenierías físico-mecánicas y físico-químicas. Ingeniería de sistemas. Ingeniería industrial. Ingeniería civil. Ingeniería eléctrica y electrónica. Ingeniería mecánica. Ingeniería química. Ingeniería metalúrgica. Tecnología en administración e informática. Posgrados en docencia universitaria. Pues este es el informe que hacía la señora Rosalba en ese momento. De igual manera, para el año 1995 se tiene proyectado incluir las carreras de enfermería y tecnología en electromecánica. Entonces, qué importante, porque estos fueron los primeros aportes que se hicieron. Una fotocopia de eso. Una acotación. El Socorro fue la primera sede regional que tuvo la UIS. Esta. O primero fue Málaga. No, dentro de lo que yo he encontrado en la UIS. Socorro fue la primera sede de la UIS, creada por la UIS, descentralizada, perdón. La primera descentralización que hizo la UIS fue la UIS de Socorro. Después hubo
¿Qué otros documentos y de los que de los acuerdos municipales, en fin, los tendría a consideración? Los últimos dos acuerdos que tengo, porque el municipio siempre ha apoyado la UIS. Estos son unos acuerdos municipales ya de fechas más recientes, en los cuales, por ejemplo, el acuerdo 003 de 2011, de febrero 18, en el cual dice, por medio del cual facultad al alcalde para efectuar una permuta y donación en la Universidad Industrial de Santander UIS sobre parte del predio denominado Potosí, incluyendo las instalaciones de la biblioteca pública Centro Bicentenario en el municipio de Socorro. Se le entregaron los terrenos donde está hoy precisamente la biblioteca Antonia Santos. Inicialmente se hizo un aporte y finalizó con el acuerdo 008 de 2016, por medio del cual, julio 26, por medio del cual se conceden facultades al alcalde municipal para efectuar donación a la Universidad Industrial de Santander UIS del predio ubicado en la carrera 8, número 662, en el municipio de Socorro, departamento de Santander. Con este se concluyó la entrega de los predios que tiene la Universidad Industrial de Santander en este momento y que se llama biblioteca, donde está la biblioteca Doña Santos Plata, que entre otras cosas está catalogada entre las primeras bibliotecas del país. Hubo una clasificación hace 2 o 3 años y quedó como en primer lugar, si no estoy equivocado, entre las mejores, o en segundo, entre las mejores bibliotecas del país. Si hay alguna pregunta, inquietud. Gracias. Sorita, punto positivo. Listo, sí, punto positivo. Bueno, ¿qué recuerdo yo? Pues con mucho cariño, porque además la UIS se convirtió para nosotros en el escenario de conectar a toda la comunidad. ¿Qué era punto positivo? Era un programa de televisión experimental, primero en Colombia, que interrumpía la señal de parabólica para transmitir un noticiero semanal. Iniciando la década de los 90, finalizando los 80, aún no existía el TRO, aún no existían Teleantioquia ni nada. Eso era una experiencia que empezamos a hacer y coincidió. Y se colgó. Se congeló algún internet. Sonia. Se nos congeló, Sonia. Se nos congeló. A ver. Ahora sí, ya volvió. Si quiere, bueno, apaga la cámara. Bueno, perfecto, mejor. Bueno, entonces, no sé si alcanzaron a escuchar que nosotros interrumpíamos la señal de televisión de la antena parabólica canal Frecuencia Latina para presentar un programa de televisión semanal que se llamaba Punto Positivo. En ese momento, la UIS estaba aquí en todo su furor, empezando a conectarse con el Socorro y dar la posibilidad de tener una seccional. Nosotros, cuando hablo de nosotros, estaba Nancy Estela Vesga, que era la presentadora del programa, su hermano que trabajaba en la parte técnica y yo que trabajaba la cámara, la filmación y la edición. En ese momento nosotros teníamos financiación de nadie y cuando la UIS empieza a hacer todos los días, todas las semanas, una actividad para sensibilizar a la gente, Punto Positivo se volvió pues el canal. Hagan de cuenta como en este momento las redes sociales, Punto Positivo era el que todos los sábados salía a contar lo que hacíamos. Por eso es que guardamos tantísimo material que es muy valioso. Ahora escuchándolos a ellos dicen, tan linda la reunión, tan importante la reunión que hubo en el colegio oficial. Existen videos de ese momento del emotivo donde se llenó el colegio oficial, que se reunían en la Casa de la Cultura, están las reuniones, que hacían una rifa, que vendían unos bonos pro Comité Pro UIS. Todo eso se registró y fuera de eso, pues como nosotros, como les decía, no teníamos financiación para el programa, Nancy, que era la presentadora,
se convirtió en la secretaria del Comité ProWIS. Esa fue la forma como la UIS nos ayudó a nosotros a sostener también parte del programa para que ella pudiera comprometerse a continuar trabajando en Punto Positivo, porque nosotros lo hacíamos pues de corazón. Sin mucho registro fílmico de todas las cosas que ocurrieron en ese momento. Afortunadamente, hace unos años, la profesora Nancy Chinchilla y el profesor Luis Eduardo Mesa, inquietos por recuperar el archivo fílmico, y en una de las celebraciones de cumpleaños de la UIS recogimos la mayoría de material. Pues el contenido auditivo es muy bajito, pero sin embargo tenemos pues las imágenes de todos esos momentos tan claves y de los personajes tan importantes que fueron decisivos en la creación de la UIS en el Socorro. Hubo, como dijo el doctor Pedro Manuel, hubo subidas y bajadas, incomprensiones, pero pues esas cosas son las que hacen que después los frutos se recojan con mucho amor. Y una de las cosas que me parece más curiosa es que yo alcancé a filmar cuando ya la UIS fue real en el Socorro y tuvo el primer introductorio. Yo hice un registro fílmico de Julio Martínez haciendo el introductorio en la UIS, y tenerlo hoy como coordinador de la sede del Socorro siempre me ha causado bastante inquietud y risa verlo en ese proceso, que es lo que dice el doctor Pedro. A veces uno como que no le ve la importancia a las cosas y después la grandeza de las cosas le dan una connotación general muy importante. Si hay alguna cosa que quisieran conocer en especial, yo recuerdo mucho las entrevistas con el doctor Jorge, porque él era muy especial para comunicar a la gente. Ahí están los registros de cuál era el sueño que él tenía en la UIS en el Socorro. Recuerdo que la gente recibía con mucho aprecio toda la secuencia y el crecimiento de la UIS. Siempre hubo algo que fue muy interesante, que fue reconocer a los corporados, reconocer a esas personas que se preocuparon como de cierto aporte económico. O sea, fue un compromiso, un movimiento. Yo diría que después del movimiento revolucionario de los comuneros, este fue una revolución educativa muy importante para el Socorro, porque conectó con todos, con amigos y con detractores, pero el Socorro volvió como a decir, bueno, hagamos algo y escribamos una historia diferente, y fue la historia educativa con la sede de la UIS en el Socorro. Mauricio, usted es el comandante. Bueno, yo tengo aquí una pregunta básica que me surge, es si se tiene, por ejemplo, el dato de cuántos estudiantes empezaron en el Socorro a cursar las carreras, y hoy en día cuántos estudiantes tiene la UIS de Socorro. Esa cifra me parece que es supremamente válida para el ejercicio. Bueno, yo tendría que revisar algo de los archivos, pero a mí me parece que es muy fácil para el registro en la universidad. Yo creo que Julio debe tener esa información en la universidad. Sí. Luis Eduardo la tiene. Ah, perfecto. Sí, como les decía, yo interrumpí porque todavía tengo cosas que decir y que creo que vale la pena que queden personalmente hablar con Mauricio. Bueno, lo siguiente, yo dejé el relato mío al final del año 93, en que prácticamente también terminaba mi año sabático, y entonces dije al doctor Jorge Gómez que bueno, estaba la posibilidad en junio, si no estoy mal, se hizo una gran ¿No escucha bien? era el gobernador de la época. No se escucha bien. Ya en la sede de Socorro hay interferencia. De un teclado. Decía que hacia julio del año 93 se hizo una reunión muy grande a la firma de la corporación muy Socorro, que hasta ese momento era
una ayuda, como se ha dicho anteriormente. Los programas académicos, he hablado de eso, quiero hablar de el año, pues, bueno. Está muy mal el sonido. Sí, muy mal. Sí. Luis Eduardo, no sé por qué no se escucha. Está cortado. Esa parte sí sería muy bueno poder volver a recuperar porque quedó cortada totalmente. ¿Ya bien o no? No sé qué pasaría. Bueno, ya viene. Ahora sí lo escuchamos, pero lo anterior no, Luis Eduardo. Bueno, ya viene la línea. Claro. El sonido. El sonido está un poquillo. Hola, doctor. Ahora sí, Lili. Bueno, es que se escuchaba una máquina como un teclado. Bueno. Ya. Entonces, decía que una reunión que se hizo en julio en la plaza pública, presidida por el señor gobernador y otras personalidades, dio oficialmente y formalmente a la ciudadanía en general la existencia de la corporación WIS Socorro. Va a ser dirigida por una junta de la que habló el doctor Pérez. Todo ese final de año fue la junta la que dirigió la corporación. Al final del año, entonces el doctor Gómez dijo que, ¿por qué no yo me hacía cargo de ser el director de esa junta? Pues, ¿cómo se dio la cuestión? Porque yo estaba en la de la UIS como profesor. Entonces me dijo que no, que se hacía un convenio, o se hacía una, sí, la figura es un convenio, en donde yo seguiría como profesor, pero entonces venía una comisión, venía a ser director de la corporación con el nombre de corporación. Lógicamente no se podía hablar de ese porque palabras IFES de entonces por eso con el nombre de corporación como entidad privada que se dijo yo me vine y me presenté 14 de enero director. Otra vez se cortó. Otra vez se cortó. Hay una máquina ahí como alguien que escribe. Otra vez. Sí. Y se siente como un teclado. No, no es teclado, pero sí es aquí la máquina que está funcionando mal. Bueno, entonces, ¿sí está escuchando? Ahora sí. El micrófono abierto. Les decía que el 14, si no estoy mal, el 14 de enero me posicioné como director ejecutivo del año 94 para iniciar actividades académicas el 4 de febrero de ese mismo año de 1994, que oficialmente con los programas que se presentaron iniciamos. Hay que decir que durante digamos, julio a diciembre, en los consejos, especialmente académico de la UIS en Bucaramanga, pues se discutían mucho estas cosas de que le convenía a la UIS, que había tenido experiencias anteriores, que efectivamente eso no era muy bueno. Bueno, algo pues me parecía muy normal porque la UIS siempre da pasos firmes, entonces no se podía llegar y olímpicamente decir, vámonos para Socorro y listos, sino que hubo voces en contra también en los señores decanos, que me parece muy bien,
de manera que esto fue bien discutido en varios consejos y al fin, entonces, con la vocería y la, digamos, no imposición, sino el manejo que el doctor recomendó a estas reuniones y también apoyado con el Consejo Superior, pues lógicamente se dio apertura y por eso procedimos a, ya dije, a la iniciación de clases. También tuve que, a final de año, reunir un grupo de profesores, tanto en el Socorro como en Bucaramanga, que quisieran apoyar el programa. Y efectivamente nos reunimos una tarde en Catay, Pierre Cuesta, y allí 12 profesores mostraron la buena voluntad de venir a realizar el programa, profesores de matemáticas, profesores de física, de química, de ciencias humanas, y bueno, y efectivamente logramos armar el equipo de profesores que inició con el programa del nivel introductorio. Aquí es importante analizar un punto que en los documentos que están y que es una cosa muy teórica y muy bonita parece desde las capitales, el concepto de globalización, el concepto de llegar a la región, etcétera, y a la aldea, que planteaban que la aldea ya está igual a los medios de comunicación y de internet, se llega ya a todo esto, pero eso no es cierto. Empezando porque muchas veces ni señal hay y entonces hoy en día todavía en este momento encontramos el ruido que impide que nos comuniquemos bien, pero en esa época mucho más. Entonces el problema básico que se discutía en el consejo académico era cómo ingresar a los estudiantes que en Santa Elena de Lopón, que en Confines, que en Suaita, no han podido pasar el IFES. Y entonces, si eso es uno de los requisitos básicos para la calidad académica al ingresar a la mesa, esto se discutió en varias oportunidades. Entonces, la propuesta mía era hacer un nivel introductorio que nivelara a los estudiantes que se inscribieran todos los que quisieran que pudieran terminar el bachillerato y que de todas maneras aquí pues habíamos un nivel introductorio y se logró que entonces el Consejo Académico diera unos cupos por cada una de las carreras de los programas que íbamos a abrir. Entonces efectivamente tuvimos 40 cupos para ingresar, de manera que ese 4 de febrero iniciamos nosotros con 120 estudiantes inscritos y aproximadamente unos 12 profesores que venían, unos de Bucaramanga y otros de aquí en Socorro que participaban en diversas actividades para armar el primer semestre, que fue introductorio de 1994. Al terminar el introductorio, elegíamos 40 cupos de los mejores estudiantes, para 5 por cada programa que teníamos. Efectivamente, pasaron a primer semestre de la universidad aquí en el Socorro 40 estudiantes. Quiere decir que fue un filtro muy grande, porque de 120 solamente 40 pasaron a ser el primer semestre. Estos 40 estudiantes siguieron adelante los 2 años siguientes aquí, que se hizo primero, segundo, tercero y cuarto semestre, y en el cuarto semestre se pasaba a Bucaramanga. En el cuarto semestre yo mismo acompañé a los 40 estudiantes que ingresaron al primer nivel y que estos llegaron allá a sus respectivas carreras, y felizmente
de estos 40 terminaron 36, solo decepcionaron 4 en el camino. 36, no todos terminaron al tiempo, pero terminaron siendo ingenieros. De los 36, 6 fueron un laudo, entre ellos Julio Martínez, que hoy en día es el director de la sede de acá. Bien, esto en la cuestión académica, pero eso ya con el tiempo, recuerdan ustedes, nos tocó la caída del puente en Chicamocha, entonces nos tocó pasar el río a pie o encima de unas tablas que habían puesto, pero de todas maneras mojándonos y pasábamos con la mochilita y la maleta al hombro, y al otro lado hacíamos el transbordo y llegábamos aquí a empezar el trabajo. Bueno, una cantidad de anécdotas que se pueden contar en el transcurso de todo este tiempo que yo estuve como director ejecutivo. Ahora quisiera otro aspecto tener en cuenta, que es la forma como los estudiantes respondieron. Y no solamente los estudiantes, sino la comunidad. La comunidad del Socorro se transformó, porque inmediatamente aquí a los alrededores se armaron habitaciones para los estudiantes, comida. El comercio del Socorro cambió completamente y esto se convirtió ya en una ciudad universitaria que venía a reforzar más lo que la Universidad Libre ya había hecho años anteriores. E incluso en ese momento hay que decir que en la iniciación de la UIS aquí fue como una fuerza, un impulso para que la Universidad Libre no se acabara, porque en ese año y en los años había una crisis, incluso de estudiantes que no querían ya estudiar aquí, sino y los padres de familia que tenían que sus hijos estudiaran en Bogotá o en otra parte. Pero así poco a poco, un dato curioso por ahí, estuve yo mirando cuántos estudiantes del Socorro estaban aquí en ese momento, o sea, en el año 94, 95, ¿cuántos estuvieron? Solamente estuvieron aquí de los 120 que eran los grupos que nosotros siempre presentamos cada semestre, pues no había sino 30 estudiantes del Socorro. O sea que teníamos 90 estudiantes de fuera del Socorro, y hay que decir que sobre todo eran de las provincias de Aragón, de Vélez, de Boyacá, incluso de Bogotá y de los Llanos, y algunos costeños ya empezaron a venir hacia acá. Y eso pasó en los primeros años. Entonces, en cuanto a la población, no era solamente Socorro, incluso fue difícil que convencerlo, pero con el tiempo ya cambió el porcentaje y lógicamente ha sido un gran desarrollo para la región en ese sentido. Bueno, no sé qué más podemos decir o alguna pregunta para nada más ideas. Yo quisiera precisar algo. Bueno, en este sentido yo quiero precisar un poquito esto. Dos cositas, no. En la creación de la UIS hubo dos momentos que demuestran perfectamente el compromiso de Socorro con la UIS. Que en primer lugar fue esa asamblea que se hizo en el Colegio de Avelina Moreno, que fue tal vez como el momento en el cual se propuso ya formalmente, se tenía finiquitado el proyecto y se le dio a conocer a Socorro y a la comunidad en general sobre ese proyecto de la UIS en el Socorro. Ese momento se llenó el Colegio de Avelina Moreno y fue un respaldo enorme para el proyecto. Un segundo momento fue en el cual se convocó por parte de la administración municipal al acto formal de inauguración de la UIS en el Socorro, en el atrio de la Catedral del Socorro, que realmente
no me atrevo tal vez a exagerar, pero creo que Socorro se volcó sobre el Parque de la Independencia. Fue mucho el apoyo que se recibió en ese momento. Dentro del esquema inicial que se trajo para la parte académica de la UIS, se pensó por parte de la universidad y del comité ProWIS, etcétera, de que se hacía un nivel introductorio, un semestre de nivel introductorio para todos los alumnos que se matricularan. Era el primer paso para quien superara el nivel introductorio, se podía matricular seguidamente al primer semestre académico de la facultad que quisiera hacer. Entonces, esa experiencia fue realmente bonita. Creo que aún se conserva, no estoy seguro, creo que todavía se conserva, que fue para mí fundamental. Porque la ese fue el... Ya termino. En ese introductorio, la concepción que se dio desde un principio era que se iba a hacer un resumen general académico de la educación secundaria, para que el estudiante se nivelara, hiciera un repaso de todos los contenidos de que había recibido en la educación secundaria y pudiera entrar formalmente a la educación superior. El que pasara el examen del introductorio podía matricularse. Hay algo que quiero yo participar ya, Luis Eduardo, dado lo que terminó José. Realmente las sedes fueron el primer esquema incluyente con la región por parte de la UIS, porque el nivel introductorio implicaba que podría acceder a ellos estudiantes y ese nivel los iba a nivelar, como lo decía José. Pero también fue importante porque a partir de las sedes se comenzaron a prestar los programas de la instancia de la UIS, que son los básicos para el sector agropecuario que nos explica. Sí, Luis Eduardo. Bueno, bien. Perdón, un momentico, los programas de educación a distancia fueron mucho antes. Oso realizó la política nacional en 1985, que era la educación abierta y a distancia. Se creada en los municipios de San Gil, Socorro, Barbosa no, pero esa fue como la primera presencia de la universidad en la región, fue esa, que también fue un rompimiento de la paradigma de que únicamente la calidad de la educación estaba por la presencialidad. También fue una modalidad donde la autonomía y la idea era llegar a los sectores del campo, a la ruralidad. Y la idea era que se rompió el paradigma, como les decía, y que solamente la educación de calidad era la presencialidad, porque había mucha autonomía de parte de los estudiantes. A ellos se les enviaban unos módulos elaborados por unos expertos y cada 8 días íbamos los tutores a revisar y a complementar. Yo creo que la presencia, pero eso fue pues una política nacional en 1985. Entonces esa fue la primera presencia, que también fue un paradigma que se rompió muy importante, y la credibilidad de otros procesos diferentes a la presencialidad. Sí, es cierto, Nancy, pero se centralizaba en Bucaramanga. No. Era en todos los reactivos cuando teníamos el CREAD. No, claro, a través de CREAD. Por eso la institucionalidad con la sede le dio esa dinámica de la UIS. Sí. Siga. Dale, Luis Eduardo. Un dato entre muchos que saldrían, pero un dato que vale la pena que esté aquí registrado es las plantas físicas. Entonces, el doctor Pedro Manuel va a hablar de las plantas físicas y cómo funcionan. Sí, una vez que ya estaba muy fortalecida la presencia de la UIS, y ya se dijo, funcionó en la llamada Escuela del Convento, una escuela que queda muy cerca al frente de la sede que hoy se ocupa. Allá prosperó porque había espacios muy agradables, además del señor propietario o un señor vecino, el señor Zambrano, que siempre recordamos, él donó para la escuela del convento una propiedad municipal, unos terrenos para que se ampliara. Coincidencialmente, hubo tantas cosas que eso fueron tal vez el producto del positivismo y el fervor de los socorranos por la universidad. Sucedió que para esa época estaba a punto de quedar libre, o ya estaba la sede del hospital, el entonces llamado Hospital Regional San Juan de Dios del Socorro.
Yo estuve 11 años al frente de, en ese entonces no se decía gerente, se decía director de la regional cuarta, cuyo sede principal era la ciudad del Socorro. Para esa época sí, ya estaba libre, porque ya había habido el traslado hacia el nuevo hospital donde hoy funciona. Y vino un interés porque ¿qué se hacía con esta sede? Bien, estaba de comandante de la Policía el general Beleño José Serrano, y entonces él quiso que aquí hubiese una escuela de la policía, pero a la vez, pues nos interesamos en que fuese definitivamente para la universidad, dado que en ese entonces yo ya no era director del hospital, pero era miembro de la junta directiva como representante del gobernador, y Jorge Gómez Duarte tenía una silla también en la junta directiva del hospital. Ahí fue muy fácil decidir para quién iba a ser, para quién sería esta construcción. Y afortunadamente, gracias a los buenos programas y la seriedad que la UIS tuvo con el manejo de esta sede, porque se pudieron hacer la sede que hoy se disfruta de manera muy grata, porque indudablemente tiene espacios muy importantes y muy competentes para darle bienestar a los estudiantes. Ese es el resumen, y yo aspiro a que no haya más cambios porque tenemos espacios para extendernos si se necesita ampliación. La nueva sede, que fue la de la biblioteca que se llamó inicialmente, insisto, Biblioteca Bicentenario. Y tengo que decirlo porque fui yo quien primero hablé en una reunión con la gente muy representativa de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Socorro, con gente de Palacio y demás. Allá se habló por primera vez de esa Biblioteca Bicentenario. Fue muy importante que intervino el gobernador de entonces, el doctor Horacio Serpa Uribe, y hizo diligencias para que la Biblioteca Bicentenario fuese administrada por la UIS. Enhorabuena, porque lo iba a hacer una entidad experta y una entidad que haría las cosas bien. Por eso entró a ser la UIS como administradora, como he dicho, como regente, directora, ¿no? de eso. Pues sí, eso fue por el terreno nacional, como dice el doctor Manolo, por un homenaje al Socorro por su papel en la independencia, ¿cierto? Entonces, el Ministerio de Educación construyó esa biblioteca, que bien, perdón, el Ministerio de Cultura, que bien se hubiese podido convertir en un elefante blanco, porque el municipio no tenía los recursos para empleados y demás. ¿Sí? Pero ahí fue muy importante la intervención del municipio para que diera sede, para que eso fuera sede para la biblioteca, porque si no, como se decíamos nosotros, va a quedar en el aire, va a quedar sin quien la cuide, sin quien la tutele, sin quien la... Ahí intervino la administración municipal de entonces y fue cuando se pudo hacer de esa manera. Y si no hubiera sido así, no sabríamos en dónde estaría la biblioteca. Las administraciones siempre han sido amigas de la UIS. Interesante, porque es que resulta que esos terrenos donde son 8 kilómetros, 8 hectáreas, donde funcionaba la humana, era un puesto de monta de la Secretaría. Eran terrenos del departamento. Y en ese entonces, el gobernador era el doctor Jorge Gómez Villamizar. Y entonces, esos terrenos se iban a ceder a una ONG. Con una intención diferente. La administración de ese momento se percató y tenía muy buenas relaciones con el gobernador, y el 31 de diciembre del año que se terminaba esa administración se firmaron los papeles para que se devolvieran al municipio. Eso fue antes, ¿sí? Y después ya se vino la construcción del ministerio, que inclusive también el ministerio entregó, pero no había vías de acceso. Entonces, el municipio le tocó conseguir los recursos porque la universidad no aceptaba si no tenía la vía de acceso. Y realmente fue el hit, digamos así. Porque esa biblioteca, si ustedes ven, pues la movilidad que tiene de niños permanentemente, procesos de formación y lectura, de cultura, de creatividad, de todo. Los adultos mayores manejando los sistemas, comunicándose con sus nietos en el exterior,
Es decir, es una maravilla que es muy emotivo todo el trabajo que se hace en esa biblioteca. Sí. Constantemente hay exposiciones de pinturas de carácter regional, nacional. Es decir, le da muchísima movilidad cultural al municipio y a la región, ¿no? Sí. O sea, eso sí, de verdad también fue. Ahorita esas son unas edificaciones que van para premio internacional, porque allá son canelles construidos con materiales de la región, con piedra de Barichara, un ambiente, hay una caldera, un mariposario conservando todas las especies. Es de verdad un espacio diferente y único. Yo quisiera precisar dos cositas más, así muy rápidamente. Cuando se cede el antiguo hospital a la UIS entrega la concentración escolar, la devuelve, y la UIS se traslada a donde inicialmente está ocupando aquí en la carrera 14. Y la escuela del convento retornó a su sede, que aún sigue funcionando en este momento allí en el convento. En condiciones óptimas, ¿no? Porque las mejoras que se hicieron fueron enormes por parte de la universidad, con presupuesto de la universidad y demás. Entonces, esto como que hacemos un resumen muy rápido sobre la historia de la UIS, pero tal vez nos faltan muchas cosas. Pero hubo una tutela, ¿no? Bueno, si quieren. Porque es que por eso fue que se interesó Mauricio en este diálogo. Hubo una tutela. ¿Cómo fue eso, Manolo? Sí, Luis Eduardo. ¿A usted le tocó, Luis Eduardo? Pues la verdad yo quisiera contar algo, pero no quiero con eso crear de pronto renovar algunas actividades con alguien. Pero efectivamente, por el desplazamiento que se hacía de los estudiantes de la escuela del convento a la sede de la Universidad Libre, que había sido en el centro del Socorro, hubo alguna discrepancia con algunas personas y educadores. Fue lo que yo conocí porque fui concejal y participé de fondo con eso, que no estaban de acuerdo con desplazarse de la escuela para dejársela a la Universidad Industrial de Santander. Entonces, pusieron una tutela pidiendo que no se sacaran los alumnos de allí. Recuerdo fue un momento absolutamente crítico, y yo quiero que debe quedar en la historia de la UIS algo que coincidencialmente llegué siendo concejal, me vine de mi trabajo y llegué aquí al Socorro, me encontré con el profesor Luis Eduardo, y nos vinimos a hablar con los profesores de la concentración escolar. Entramos al patio principal, que aún está ahí en el sitio, y recuerdo que los profesores tenían preparados a unos niños que nos rodearon, a Luis Eduardo y a mí, se cogieron de la mano y empezaron a gritar: tutela, tutela, que no nos quiten la escuela, tutela, tutela, que no. Y los profesores, algunos allá detrás, movían las manos de contentos, etc. Ese para mí fue un momento crítico para que la UIS estuvo a punto de irse del Socorro. ¿Por qué? Porque el profesor Luis Eduardo me comentó en ese momento: profesor José del Carmen, si aquí hay problemas, la UIS, en el San Gil le ofrecen todo a la UIS. Y entonces dejamos esto aquí quieto y proyectamos para la UIS. Yo me llené un poco de valor civil, digo yo, y me fui con el profesor Luis Eduardo a hablar con la alcaldesa, la señora Luz Alba, y le comentamos el tema. Inmediatamente con la señora alcaldesa nos vinimos para la escuela del convento, con Luis Eduardo, y yo estuve también ahí presente. Reunió ella a los profesores y les planteó la situación de que debían dejar de molestar con el tema, porque la tutela, afortunadamente, la tutela también falló a favor de la UIS. Entonces se dieron todas las circunstancias para que definitivamente la UIS llegara a Socorro. Son anécdotas que de pronto es bueno. O sea que se fue el aporte de los maestros de esa escuela para la UIS. Después algunos de ellos creo que estudiaron y se graduaron. Una anécdota. Creo que ellos después estudiaron aquí y se graduaron como posgraduados. Ya lo dije. Dejémoslo hasta ahí. Ya lo dije. Los niños de los hijos de los padres de familia que fueron a buchear a la señora alcaldesa
y los profesores que le pusieron una tutela después fueron graduados en esta universidad. Muchas gracias, porque la sede del Socorro de la UIS alcanza ya dado hasta para eso. Muchas gracias por habernos invitado. Venga, ese es el último proyecto de envergadura que ha tenido el Socorro. ¿O no? De mayor envergadura, de dimensión. No, después de la revolución de los bomberos. Socialmente. Sonia, ¿querías hablar? Sonia. Sí, definitivamente, definitivamente fue un momento trascendental en la historia del Socorro. Y sí, de pronto hemos visto llegar cosas interesantes, pero definitivamente lo de UIS nos cambió el panorama. Transformó el pueblo. Mira, hay algo que de pronto la gente lo deja pasar inadvertido. El doctor y alguien ha hablado de todo el desarrollo, Luis Eduardo habló del desarrollo que se catapultó por esos lados, pero hay una cosa muy interesante que me parece alrededor de la UIS. Todas esas casas se convirtieron en casas de habitación de los estudiantes. La gente incluso consiguió casas en otros lugares para rentar ahí y los negocios se mueven allá. Esto es otra ciudadela del Socorro ahí. Entonces la gente económicamente mejoró también su estado al llegar la UIS al Socorro. Es mucho lo que le debe el Socorro a la UIS, de verdad. Yo quiero, Gracias, Tony. Quiero comentar algo para finalizar y no quiero tal vez intervenir más. Hoy, en el 2022, año en que estamos, mentalmente yo le pido a mis televidentes y que me escuchan que hagamos un ejercicio mental. ¿Qué sería del Socorro hoy si borráramos que nunca hubiera estado la UIS con la Libia aquí en el Socorro? La UIS, ¿qué sería del Socorro hoy? Absolutamente una circunstancia terrible, porque la UIS, con todo lo que ella ha aportado económicamente, mercado, taxis, bibliotecas, etcétera, es decir, es mucho el aporte que hace a la vida socioeconómica y política, presupuesto, etcétera. Son importantes las instituciones de educación superior en el Socorro y ojalá que lleguen más. Profesor, gracias, José. Muchas gracias por su consideración, pero aquí el resto de la mesa le dice que no acepta la invitación a pensar ni un instante en eso. Venga, Manolo. Luis Eduardo, no sé, Mauricio, ¿qué quiere? No, yo estoy muy satisfecho con la reunión. Creo que van a salir muchos tópicos interesantes de lo que teníamos a lo que tenemos hoy en día para poder escribir unas pequeñas líneas que le haga el justo reconocimiento a la universidad en la parte que tiene que ver con el Socorro. Creo que tenemos material más que suficiente y como vuelvo a reitero, la voz de ustedes es sustancial porque es la voz primaria de los protagonistas que hicieron esa historia. Lamentablemente la doctora Porras, la doctora Luz Alba, no se encuentra habilitada en estos momentos por temas de salud para haberlos acompañado, pero hubiera sido muy importante su presencia. Este es un reconocimiento para ella. Igual no dejaremos de citarla, como no dejaremos de citarla el caso del doctor Gómez Duarte, como gestor, en su momento rector de la universidad y pues creo que esas personas son valiosísimas para destacar su aporte a lo que hoy es la UIS en el Socorro. Yo les agradezco mucho su participación y a todos creo que cada uno de ustedes dio un granito de arena muy sustancial que a la hora de uno escribir eso es lo que uno necesita para poder uno desarrollar tener una línea temática amplia, sustanciosa, rica en detalles, rica en emociones, porque el soporte de este texto es básicamente la parte emotiva. No nos interesan tanto los decretos, ni el artículo, ni fórmula estatutaria, ni todo. Es decir, eso no es lo importante es ustedes, todo el corazón que le metieron a ese proyecto y todo cómo se consolidó. Y hoy cuando uno va a Socorro,
y va uno, por ejemplo, a la sede del Bicentenario y queda uno absolutamente maravillado de ver el desarrollo de ese proyecto que yo sé que va a ser un premio nacional de arquitectura porque lo merece, porque tiene todas las condiciones para que sea un proyecto en solo nivel de infraestructura. Ya es un proyecto que ustedes deben sentirse muy orgullosos de lo que tienen porque no lo tiene nadie en Colombia. Entonces, les quedo muy agradecido de mi parte. Gracias, profesor Luis Eduardo. Gracias, doctor Manolo. Gracias, José. Gracias, Sonia. Yo quiero subir otra fuente bibliográfica muy importante. Gracias, Nancy. No, un momentico, Iván, es que yo quiero subirles una fuente bibliográfica muy importante y es un video que tiene el ingeniero Julio que hace una presentación desde el primer momento hasta el actual. Entonces ahí surgen otros protagonistas, por ejemplo, como el actual rector, como el actual Jaime Pico, porque yo creo que no hay que desconocer ni lo pasado ni lo presente, ¿no? Importantísimo. Sí. Claro, si nos los comparte, por favor, Nancy. Señor. ¿Usted tiene el enlace de ese video? Te lo consigo con muchísimo gusto. Gracias, Nancy. Te agradezco mucho. Okay. Gracias, Sonia. Bueno, a la orden, cualquier otra cosa. Nos llamas tú. Señor Giovanni, listo. Giovanni, gracias. Muy amable por la... Gracias. Señor periodista, por Dígame. esa es una reintroducción, porque como le dije, hay mucha tela por cortar y muy grande la madera por desenredar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias. Me comparte Giovanni, me comparte la grabación cuando se descargue, por favor. Doctor, ya ahorita le colaboro. Gracias, Lili. Yo no sabía que estaba en esto. Muy amable, ¿no? Chao.